Hoy te platicaré del frente que está haciendo el ejército contra presuntos integrantes del CDN. Nuevo Laredo se ha convertido en campo de batalla para enfrentamientos entre elementos del ejército contra presuntos integrantes del Cártel del Noreste. Aunque estos hechos parecen aislados, resulta evidente la existencia de una serie de detenciones de personas a las que el gobierno federal acusa de encabezar este grupo delictivo. En este video te platicaré de las últimas balaceras en Nuevo Laredo y de los operativos que autoridades han presumido enfocados en contra del CDN. Bienvenidos al Caporal del 8 de diciembre, ¡comenzamos! Una semana después de que fue detenido uno de los líderes del Cártel del Noreste a Nuevo Laredo, Tamaulipas, regresaron los enfrentamientos. De fila por balacera aquí en Nuevo Laredo, señores, para que ni se vengan. La fila está larga. Nuevamente fila. Muchas cosas relevantes han ocurrido en Nuevo Laredo, Tamaulipas en los últimos días. Comienzo por lo registrado la madrugada de este 7 de diciembre, minutos antes de las 6 de la mañana. Ocurrió un enfrentamiento entre elementos del ejército contra civiles armados presuntos integrantes del Cártel del Noreste, del CDN, en un tramo de la carretera que comunica Nuevo Laredo con Monterrey. Las autoridades reportaron 7 presuntos delincuentes abatidos, un militar fallecido y 7 presuntos delincuentes heridos. La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas aseguró que policías se movilizaron a la zona y la alcaldesa morenista Carmen Lilia Canturrosas pues hizo esta publicación en Facebook que te muestro en pantalla. Compartió este mensaje a los ciudadanos pidiendo que estén alertas. Lo mismo también hizo la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas. Te muestro también su publicación. Sin embargo, esta publicación la hizo cuando la situación ya estaba controlada y sin aportar más detalles de lo que estaba y lo que había sucedido. El que sí aportó un dato adicional relevante fue el Consulado General de Estados Unidos en Nuevo Laredo. Pidió a los ciudadanos estadounidenses en ese municipio que se refugien, pues había balaceras producto de una operación de arresto. Aunque de manera extraoficial ha trascendido que el detenido fue Félix Gabriel Cepeda, alias el comandante Cepeda, cuya ficha de búsqueda te comparto, te muestro ahora en pantalla. El comandante Cepeda es buscado tanto por las autoridades de Tamaulipas como por autoridades de Texas y es señalado de ser uno de los líderes del Cártel del Noreste. Él también fue coordinador de seguridad del Centro Preventivo de Readaptación Social número 1 en Nuevo Laredo. Esta no es la primera vez que las autoridades estadounidenses ofrecen más información y de manera más oportuna que las autoridades mexicanas sobre hechos de violencia en Nuevo Laredo. Apenas la semana pasada te traje este video a este canal, te muestro la imagen miniatura para quienes están en YouTube, para quienes están en podcast la invitación es que se vengan a YouTube. Te traje este video cuando el mismo consulado alertó oportunamente de hechos de violencia y narcobloqueos ocurridos en Nuevo Laredo, derivado de la detención de Humberto Rodríguez Hernández, alias El Negrolo, señalado por las autoridades de ser supuesto líder del grupo llamado Tropa del Infierno, un brazo armado del Cártel del Noreste. En aquella ocasión, el consulado canceló todas sus actividades, mientras que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas no había emitido ni una sola alerta ante la violencia que había en las calles. Para cuando te traje este video, todavía no estaba confirmada la identidad del detenido por el cual se desataron los narcobloqueos, pero de manera extraoficial ya se había informado que era el Negrolo. Decidí dejar el video tal cual porque ya te hablaba precisamente de este presunto detenido, presunto entonces, pero después en la conferencia matutina, después fue confirmada la identidad del detenido y en la conferencia matutina del 1 de diciembre, el subsecretario de Seguridad Pública Federal, Ricardo Mejía, también confirmó la identidad del detenido como la del Negrolo. Informar también que en un operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional, en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada
de la Fiscalía General de la República, se logró la detención en flagrancia de Heriberto N., alias El Negrolo, presunta cabecilla del grupo conocido como la Tropa del Infierno, que es un grupo de sicarios y generadores de violencia del Cártel del Noreste, que es el cártel que es heredero de los antiguos Zetas, que tiene injerencia en Nuevo Laredo, Tamaulipas. A este sujeto se le señala de diferentes agresiones a elementos policiales, a instalaciones militares, a instalaciones consulares. A El Negrolo lo vincularon con dos hechos delictivos específicos, con la ola de violencia ocurrida tras la detención de Juan Gerardo N., alias El Huevo, y con el secuestro del alcalde de Guerrero, Coahuila, Mario Cedillo, un municipio que se llama Guerrero, que está en el estado de Coahuila. Sobre ambos casos te traje videos a este canal. Sin embargo, llama la atención el vínculo que el subsecretario federal hizo con el secuestro del alcalde. Cuando ocurrió ese secuestro, te platiqué que su liberación se concretó 24 horas después de la desaparición del alcalde, de algunos familiares y equipo de trabajo, y su aparición ocurrió en medio de muchas dudas. Por ejemplo, ¿lo rescataron las autoridades con el uso de la fuerza o lo liberaron los delincuentes de manera voluntaria? Y 2, en aquella ocasión no dijeron quién había secuestrado al alcalde. Esas eran las principales dudas en torno al hecho. Te voy a mostrar a continuación 3 cosas. Un video que incluye las declaraciones del alcalde luego de su liberación, y también un video que data del 15 de octubre. 2, declaraciones del subsecretario federal Ricardo Mejía, también tras la liberación del alcalde, también del 15 de octubre, en donde omite hablar qué fue lo que ocurrió y en qué circunstancias fue rescatado. Y 3, las declaraciones del mismo subsecretario Ricardo Mejía, pero semanas después, de declaraciones que datan del 1 de diciembre, en donde aquí sí adjudica ese secuestro a El Negrolo y asegura también que se trató de un rescate y no de una liberación voluntaria por parte de los grupos delictivos. Información, alcalde, su hijo, su esposa, su directiva. Gracias, alcalde. Estamos esperando mayores datos, pero ahorita lo primero que me acaban de informar es que ya aparecieron. Todos aparecieron con bien. Me informan que todos aparecieron, vamos a ver, esperemos que el estado de ellos esté bien. Fue también el que, una vez que se detuvo a Juan Gerardo N., alias El Huevo, en otra operación de Sedena, también fue el que generó diferentes eventos y agresiones, y finalmente se logró su captura. A él se le relaciona también como autor intelectual de la privación de la libertad del alcalde del municipio de Guerrero, Coahuila, Mario Cedillo, quien fue privado junto con 9 personas el pasado 14 de octubre y rescatado al día siguiente en una operación de elementos de la Sedena, Guardia Nacional, la Unidad Antisecuestros de Tamaulipas, la Fiscalía de Coahuila y la CONACE. En la conferencia matutina de hoy, 8 de diciembre, el mismo subsecretario ha confirmado que El Negrolo ya fue vinculado a proceso. Según lo expuesto por las autoridades federales, ante lo que estamos en Nuevo Laredo, luego de la detención del Negrolo y de la presunta detención del comandante Cepeda, es en una serie de operaciones enfocadas en contra de los líderes del Cártel del Noreste. Y recordando lo expuesto en la conferencia del pasado 1 de diciembre, estos son los nombres de otras personas detenidas vinculadas a este grupo delictivo, algunas de las cuales encabezaban a este CDN. Pues bien, este sujeto ya está detenido, ya fue calificada de legal la detención y se suma, a varias detenciones que ha habido integrantes del Cártel del Noreste en la operación permanente que lleva a cabo la Sedena en aquella región de Nuevo Laredo. Entre otros, Martín N., alias El Cadete, a quien sustituyó El Negrolo, el deportado Juan Gerardo N., alias El Huevo, el caso del Canelo y el caso de Fernando N., alias El Huerco, principales cabezas de este grupo criminal. Siguiente.
Tras los hechos de violencia en Nuevo Laredo en las últimas horas, la Secretaría de la Defensa Nacional ha informado que a ese municipio tamaulipeco envió 200 elementos de Fuerzas Especiales del Ejército, 27 del 16 Batallón de Infantería, 21 de Fuerzas de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional, 22 elementos del 22 Batallón de Infantería, todos ellos para inhibir las acciones de la delincuencia organizada y apoyar a las autoridades de seguridad pública, pues del estado y del gobierno de Tamaulipas. Te muestro a continuación un video del arribo de los elementos federales a esta entidad en medio de lo que está ocurriendo en Nuevo Laredo. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Muchas gracias.